Jovencitas, jovencitos, quería preguntarles qué onda, cómo van. ¿Ya tienen definido proyecto? ¿Ya tienen equipo con quien hacer su trabajo de evidencia? A ver, platíquenme. Pues el equipo en donde estoy yo, profe, ya. ¿Con quiénes estás haciendo equipo, Dianita? Es Pablo, Luis, está Aimé y yo. Ok, muy bien. Entonces, pues a darle. Acabo de actualizar la evidencia. Sí, yo ya les había dicho que iba a ser muy inminente. Desde las clases anteriores les había dicho, probablemente va a ser para el fin de semana de la próxima semana. Pues sí, efectivamente, se les acabo de publicar, acabo de ya actualizarles la fecha de evidencia, porque si se fijan, tenía que para entregar 26 de febrero, o antes, no me acuerdo. Entonces, ya ahorita, en este momento, ustedes por ahí pueden checarlo. Déjenme nada más revisar porque recién estaba actualizando eso, asegurarme que ya le puse la fecha que buscaba poner. Déjenme ver. Creo que no, todavía no lo he corregido. Veamos. No, todavía tiene la fecha, la otra fecha. Se las acaba de poner para la fecha del, se las acabo de poner con fecha de 6 de marzo, según recuerdo, sí, 6 de marzo, ¿sí? O sea, en el primer minuto del sábado, 6 de marzo, que ya tengan entregada esa evidencia. Les estoy dejando una semanita adicional para que lo puedan tener ya eso resuelto, ¿sí? Esta semana termina, el viernes es 26, la próxima semana el viernes es 5 de marzo. Entonces, prácticamente en el último minuto del viernes 5 de marzo se vence esa evidencia. La van a hacer grupal. Acuérdense, en la portada me van a poner el nombre completo de todos y necesito que si todos la suban, ¿sí? Dado caso ya más al rato veo si hago yo, dependiendo de los equipos que me hayan indicado, si veo la manera para que solamente me suban un único ejemplar de la evidencia y con eso sea más que suficiente para calificarlos. Pero por lo pronto, pues pónganse a trabajar sobre ello porque se va a necesitar, ¿sí? Bueno, por otro lado, retomando un poco lo que habíamos estado viendo con respecto a este inicio de la unidad 2, acuérdense que habíamos dicho que íbamos a ver lo de gestión de proyectos y ya estuvimos platicando algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta en la gestión de proyectos. Es muy importante que lo recuerden. En la siguiente unidad, la unidad que la siguiente evidencia de la unidad 2, que ya acabamos de empezar en la semana anterior, recuerden que aquí van a entregar ustedes en la unidad 2 ya lo que es el plan de proyecto. La unidad 1 es prácticamente darlo a conocer, el inicio, identificar las partes interesadas, misión, visión, planteamiento de problema, todo eso. Sí, empezar a definir nuestro organigrama de nuestro proyecto, quién va a ser el responsable de qué. Pero en la unidad 2 la evidencia que vamos a entregar va a tener que ser ya la parte concreta de la planificación, en donde adicionalmente tienen que tomar en cuenta otra cosa. Tienen que tomar en cuenta los riesgos y cómo los van a manejar. ¿Por qué? Porque ninguna planificación está completa si ustedes no han hecho un análisis de riesgos para ver qué gestión van a tener que hacer, para averiguar cuál riesgo puede ser tan catastrófico o puede ser tan probable de que ocurra, de que tenemos que hacer algo para poder liberarla con un riesgo de esas características, ¿sí? Y eso va a implicar inversión, ¿sí? El poder soportar
ciertos riesgos, implica invertir dinero. Y eso tiene que ser tomado en cuenta en el presupuesto. ¿Sí? Ejemplos. Imagínense que ustedes van a hacer una proyección en el audiovisual o que contrataron un sitio así con un audiovisual en donde van a cobrar la entrada a un festival de cortos o lo que sea, y el día del evento, bolas, se va la luz. En la Mauser, porque si es algo que se prolonga, pues van a tener ustedes que devolverlo de la taquilla. Y eso va a implicar que todos los gastos que ustedes hicieron, tanto para nada. ¿Por qué? Porque no habrían obtenido ingresos y sin embargo, pues sí gastaron, ¿sí? Entonces, va a haber riesgos que son catastróficos y otros no tanto. Por ejemplo, un riesgo que también pueden presentar un audiovisual es que vayan a tener un evento, que esto y que lo otro, tengan un maestro de ceremonias y que de repente el micrófono falle. Ah, pues a lo mejor son las pilas, se agotaron. Entonces es muy sencillo, te compras otro paquete de pilas, las cambias y ya nuevamente estás con el micrófono listo. No pasa a mayores. ¿Qué tan catastrófico es? Mínimo. Es más, puede ser que el mugre micrófono no vuelva a funcionar y no pasa nada. A lo mejor a puro golpe de pecho es suficiente para que te comuniques con un auditorio, por ejemplo, del tamaño del que tenemos en la universidad. No pasa nada, ¿sí? El riesgo en cuanto al impacto es mínimo. Pero sí va a ser catastrófico si, por ejemplo, se te va la luz. Porque entonces, ¿cómo vas a exhibir tu festival? No se puede. Ahora bien, que ese tipo de riesgos que son catastróficos, acuérdense del video que vimos la semana pasada, en donde nos hacían precisamente ese como diagrama cuadriculado en donde llevamos por un lado el impacto y por otro lado la probabilidad de riesgo y nos identificaban cuáles eran los riesgos que teníamos que manejar. Si sabemos que el hecho de que se me va a ir la luz es un riesgo catastrófico, ¿qué puedo yo hacer para evitar que eso ocurra? Acuérdense que ya ustedes me habían dado una respuesta el otro día. ¿Cuál era? Se me fue la luz. ¿Cómo me puedo ver yo preparado para una eventualidad de ese tipo? Para poder seguir adelante con mi festival. No me acuerdo. Tener luces de repuesto. De alguna manera, Fatimita, ¿por qué? Porque tú puedes contratar una Checa planta, ¿sí? Una planta generadora de electricidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería tu plan B. Obviamente te va a costar dinero, rentarla de perdida, ¿sí? Pero con eso, a lo mejor te genera suficiente electricidad para seguir con tu proyección, que sigan funcionando el proyector, el sonido, las luces si es que se llegan a requerir, e inclusive el clima, para que no se vaya a hacer mucho calor dentro del auditorio, ¿no? Entonces, tú tienes que ver, acuérdense lo que habíamos visto con la consultora del video, que nos decía, hay riesgos que hay que aceptar, porque son tan bajos o de tan bajo impacto que, pues total, si ocurre no pasa la gran cosa, como lo del micrófono que les comentaba yo. Hay otros riesgos que de alguna manera hay que tratar de mitigar, tratar de reducir el riesgo, ¿sí? Hay otros riesgos que tienes que saber transferir. Por ejemplo, la contratación de una planta de luz puede ser de transferencia porque tú puedes contratar a lo mejor a alguien rentándole la planta de luz para en caso que se necesite, ¿sí? O los tengas que evitar para evitar, ver de qué manera, o sea, le tienes que invertir para evitar que ese riesgo catastrófico ocurra. Otro ejemplo, imagínate que vas a hacer un evento así de una exhibición en la universidad. Ah, pues ¿dónde lo vas a exhibir? No, pues en el patio de talleres. O lo voy a exhibir en el patio del edificio B. ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar? Imagínate que de repente llueve, pero como dicen por ahí, como cántabros. O que hay una tolvanera.
Uy, pues el riesgo sí sería de mucho impacto, porque te puede dañar hasta la exhibición y puede hacer que hasta la gente decida no asistir porque, ay, no va a ser la intemperie, olvídate. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, lo puedes de alguna manera mitigar. ¿Cómo lo mitigas? Bueno, pues toma la decisión de que, ¿sabes qué? En lugar de que lo hagamos ahí, muy entre comillas al aire libre, vamos pidiendo autorización para poner la exhibición en la biblioteca. El simple hecho de que ya lo hagas en un espacio cerrado te va a asegurar evitarte broncas que te pudieran generar contingencias por el cambio del clima. Que se hace una tolvanera, que si llueve lo que sea. Bueno, tal vez sí va a reducir un poquito la intención de los asistentes. Pero a lo mejor dicen, pues estaciono mi coche, llego, me empapo una nada o me mojo un poquito o me empanizo un poco con la tierra, pero no pasa nada, ya ahí adentro ya la exhibición está perfecta y la puedo visitar. O sea, mitigaste el riesgo. ¿Sí? Otra puede ser así transferir. Imagínate que vas a hacer un evento, pero quieres que el evento sea con calma, o sea, y a lo mejor dices, bueno, ¿y qué tal que surge algún desorden? Llegan algunas personas rijosas que quieran causar problemas. Pues contrata un equipo de seguridad. O sea, de esa manera estás transfiriendo el riesgo. Porque si se llegara a presentar una persona problemática, pues el equipo de seguridad responde. O sea, sí te costó, porque vas a tener que pagar el servicio del servicio de seguridad, pero te ayudó a transferir el riesgo, que algo que podría haber sido catastrófico, de que a lo mejor te vaya a espantar a la asistencia o que te vayan a dañar el equipo de exhibición o lo que sea, pues lo vas a lograr de alguna manera evitar con la contratación de un equipo de seguridad. Ejemplos así por el estilo, ¿sí? Entonces, como le digo, son una serie de cosas que hacemos nosotros para tratar de manejar esos riesgos y sobre todo tomarlo en cuenta en miras de que de lo que implica, ¿sí? O sea, tomarlo en cuenta desde el presupuesto planificado. Si yo voy a hacer una exhibición así por el estilo, no nada más voy a tomar en cuenta los gastos de la publicidad, de la renta local, lo que sea. Tengo que tomar en cuenta el costo que me va a implicar la contratación del equipo de seguridad, puedo decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto, chiquillos y chiquillas? ¿Ninguno? No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ya más o menos ahí vimos la cuestión del riesgo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner un videito, dura como unos 12 minutitos, algo por el estilo, en donde vamos a ver la parte de lo que es el análisis de riesgos, análisis y respuesta a riesgos. Es una parte de dos. La segunda yo se los voy a montar ahí en el módulo para que lo puedan ver, en donde vamos a ver que efectivamente no todos los riesgos o no todos los plan B los debemos de contemplar en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque algunos sí los vamos a tener que afrontar y otros simplemente los riesgos los vamos a aceptar. Pero esto les va a dar una idea de cómo se hace, ¿sí? Entonces, comparto pantalla con ustedes para que puedan ver ese contenido del cual les estoy hablando. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre análisis y respuesta a riesgos. Este video lo desarrollamos ya que hace poco dimos un curso sobre este tema y quise aprovechar la presentación realizada para podérselas mostrar y compartirla a todos ustedes. Es por ello que puede ser que veas las diapositivas un tanto diferente a lo último que hemos estado manejando, pero es por la situación que ya te mencioné. Con respecto al contenido, como es un tanto extenso, vamos a separar el video en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre el contexto del análisis de riesgos, el objetivo de hacer el análisis de riesgos, qué es probabilidad y una matriz de categorización de riesgos. Algo importante es que en ambos videos vamos a manejar esto desde un punto de vista muy práctico, no nos vamos a meter demasiado en teoría. Es por ello que si quieres referencias específicas sobre probabilidad o riesgos desde el punto de vista de definiciones, este no es el video ideal para que lo puedas encontrar. Si quieres aplicar la administración de riesgos en tu empresa,
Este video te va a servir de manera excelente ya que vamos a hablar de lo mínimo que necesitas para poderlo hacer. Bueno, con respecto al contexto, podemos hablar de que la administración de riesgos consiste en un corto plazo en minimizar las pérdidas. Estas pérdidas se dan cuando uno ejecuta estrategias y estás aplicando los recursos físicos, humanos y financieros. Naturalmente se supone que buscando cumplir la misión y visión de un negocio en el mediano y largo plazo. Pero lo importante de toda esta definición es que queremos minimizar cualquier pérdida de un evento que suceda y que por el cual o sobre ese evento no podamos tener un control específico. Por ello, es importante conocer estos dos términos, incertidumbre y riesgo. La incertidumbre es cuando podemos enumerar los eventos que podrían ocurrir en el futuro y no tener idea de que en realidad van a pasar o sus probabilidades relativas. Es como si dijéramos que tal vez mañana va a llover, pero no tengo el dato exacto, simplemente es una incertidumbre. Ya podemos hablar de riesgos cuando podemos enumerar los eventos que podrían ocurrir en el futuro y asignar a cada uno su probabilidad de ocurrencia. En el mismo ejemplo que estoy dando, yo podría decir, hay un 75% de probabilidades de que llueva. Entonces existe un 75% de probabilidades de riesgo de que mi ropa se moje si no la meto de donde la tengo colgada. Obviamente me estoy yendo con un ejemplo demasiado básico, pero esto lo puedes trasladar a cualquier situación que ocurra dentro de tu empresa. Lo importante es que veas la diferencia. Cuando ya asignamos una probabilidad, ya podemos hablar de riesgos. Entonces, el objetivo de la administración de riesgos es poder equilibrar el daño potencial y los beneficios de eventos riesgosos. En el mismo contexto del ejemplo que te puse anteriormente, que llueva me puede traer un daño potencial si yo tengo mi ropa afuera, pero al mismo tiempo puede traer un beneficio si es que tengo plantas de jardín y que éstas se van a ver beneficiadas con la lluvia. Esto significa que no en todos los casos los riesgos solamente nos van a traer problemas, también nos pueden traer cosas buenas. Es por ello que en este cuadro conceptual sencillo podemos ver que la incertidumbre, una vez que le asignamos probabilidad, se convierte en riesgo, y esto nos dice que hay eventos que pueden o no ocurrir. Esos eventos nos pueden ocasionar un daño o nos pueden traer un beneficio. La responsabilidad de la gerencia es balancear todo ese esquema. ¿Cuáles son los daños potenciales y qué beneficios podríamos obtener? Ahora bien, desde el punto de vista de probabilidad, el concepto de riesgo se basa en la probabilidad de que ocurra un evento. La probabilidad es una medida de la frecuencia relativa o proporción de veces que un evento puede ocurrir. En este contexto vamos a asignarle un valor que esté en el rango de 0 a 1. Y recuerda que aquí no vamos a hablar en un esquema detallado de análisis de probabilidad. En este momento eso no lo vamos a tocar. Lo importante es que sepas que cuando estamos hablando de riesgos y queremos cuantificarlo, para que podamos medir la probabilidad de que exista un riesgo, lo podemos manejar en un rango de 0 a 1. Ahora bien, ya que estamos hablando de matemáticas, hay tres maneras de encontrar la probabilidad de un evento. La primera es a través del cálculo, donde la probabilidad de un evento es igual al número de maneras en que puede ocurrir ese evento entre el número de posibles resultados. Por ejemplo, saber la probabilidad de que una persona o dos personas comparten el mismo día de cumpleaños es 1 entre 365, ya que lo que queremos saber es la probabilidad de que una persona cumpla años en determinado día. La segunda manera de encontrar una probabilidad es la observación, donde la probabilidad de un evento es igual al número de veces que puede ocurrir el evento entre el número de observaciones. Por ejemplo, de las últimas 100 entregas, 32 llegaron tarde. Solamente estoy auditando 100 entregas y de esas 32 llegaron tarde. Esto es algo que utilizamos mucho para definir indicadores de desempeño, por ejemplo. La tercera manera es a través de estimaciones subjetivas. Esto significa cuando vas directamente con una persona y dices, oye, ¿crees que vaya a llover mañana? Tal vez sí. Bueno, ¿qué probabilidad le das? Yo creo que un 75%, pero no tienes ningún respaldo de información. Eso es una estimación subjetiva. Para efectos de lo que vamos a manejar en este video, yo te recomiendo que nos enfoquemos en la 2 y en la 3. El cálculo lo vamos a dejar aparte, ya que en este momento estoy asumiendo que no en todas las empresas existen expertos en el manejo o en el cálculo de la probabilidad. Pero con la observación y las estimaciones subjetivas es suficiente para poder comenzar. Y eso es lo importante, que tú comiences a analizar riesgos. No que te esperes a tener a todos los expertos ahí sentados alrededor, ya que esto puede llevar mucho más tiempo. En esa parte de comenzar, lo importante que es comenzar con algo, te invito a que realices la primera actividad.
realizar una lista de posibles riesgos que veas en tu empresa o departamento. En este momento va a ser a un nivel de incertidumbre y no te preocupes, después le podrás dar la probabilidad. No es necesario que te preocupes por una cantidad específica en el listado. Pueden ser 5, 10, 20 riesgos o 20 incertidumbres. Lo que sí es importante es que no hagas la lista solo. Independientemente del tamaño de tu organización, apóyate con otras personas, sobre todo si tienen experiencia previa dentro de tu empresa o en empresas similares para poder ver cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar. Y algo muy importante, de cada una de esas incertidumbres o riesgos que comiencen a notar, comienza a reunir información histórica para el análisis. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de entregas a tiempo y quiero analizar la probabilidad de que entreguemos o no producto a tiempo y hacer un plan de respuesta para eso, lo primero que tengo que saber es el histórico de entregas a tiempo que he tenido en la empresa. Yo les recomiendo que para cada uno de los elementos de la lista busquen por lo menos un año de antigüedad de información. Si no lo tienen, no se preocupen, con lo que tengan es bueno, 2, 3, 4 meses, lo que sea es bueno, pero siempre es importante tener información de respaldo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este listado? Vamos a meterlo en una matriz de categorización de riesgos. Vamos a platicar primero lo que es la matriz y después te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta matriz nos ayuda a ver desde un punto de vista gráfico y muy rápido dónde se agrupan la mayor cantidad de riesgos que tenemos y a cuáles podemos empezarles a dar prioridad. Como puedes ver, la matriz tiene dos ejes. En el eje X está la probabilidad de que un evento ocurra, bajo, medio o alto. Esta sobre todo funciona muy bien cuando estamos manejando la probabilidad de manera subjetiva. Esto es tomando en cuenta la experiencia pero sin ningún dato. Y el impacto, si ese evento llega a ocurrir, ¿cuál es el impacto que va a tener en nuestra empresa? Bajo, medio o alto también. De tal manera que lo hace muy sencilla. Para darte un ejemplo de cómo funciona la matriz, vamos nuevamente a la parte de la lluvia, de que llueva y tenga la ropa tendida afuera. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Bueno, había dicho yo 75%. En mi contexto, ese 75% puede ser una probabilidad alta. Pero el impacto de que llueva y de que se me moje la ropa, a lo mejor no es un impacto muy alto porque simplemente implica que yo meta la ropa y después la ponga a secar otra vez. Yo puedo catalogar como que el impacto sería medio en este caso. Entonces, donde yo tengo que poner ese riesgo es aquí. Una probabilidad alta de que ocurra, pero un impacto medio. Para cada uno de los elementos que estamos poniendo en la lista de riesgos, vamos a tener que determinar su probabilidad y su impacto. Un ejemplo muy sencillo, hice esta lista de riesgos que está un poco más ad hoc con lo que puede suceder en la empresa. Bueno, a lo mejor nosotros importamos y un riesgo es que aumente el precio del dólar. Otro riesgo es una falla en el equipo de comunicaciones. Otro riesgo es un proveedor sin la tecnología necesaria. Otro riesgo es la falta de pago del cliente principal. Yo lo que tengo que hacer con ese grupo de personas que reúno para que me ayuden a hacer el análisis es decir qué probabilidades hay de que estos eventos ocurran y qué impacto tienen en la empresa si es que llegan a ocurrir. Y esta es la calificación que yo le estoy dando a cada uno de los elementos de esta lista. Por ejemplo, que aumente el precio del dólar, hay una probabilidad alta, y esto es real, lo estoy poniendo en un contexto de México al momento de subir este video, y el impacto en la empresa puede ser muy alto, ya que tal vez nos dedicamos a importar muchas cosas de Estados Unidos o de China y todo lo compramos en dólares. Una falla en el equipo de comunicaciones, la probabilidad puede ser baja, pero el impacto puede ser muy alto. Un proveedor sin la tecnología necesaria, la probabilidad de que ocurra puede ser medio y el impacto puede ser medio también. La falta de pago de un cliente principal, a lo mejor tengo todos los huevos en una sola canasta, como se dice. La probabilidad de que ocurra es baja, a lo mejor es un cliente bueno, pero el impacto podría ser alto, ya que de ahí dependemos para obtener la mayoría de nuestros recursos. Como puedes ver, el simple hecho de hacerlo así nos empieza a dar un norte sobre cuál de estos riesgos es el más importante. Obviamente aquello que tenga alta probabilidad y alto impacto es lo que le tenemos que poner más atención. Pero hacer el análisis con todo hace que no descartemos ninguna posibilidad de que no se nos vaya a ir algo que realmente sea importante para la organización. Si lo pasamos esto a la matriz, se vería algo así. Tenemos dos riesgos con un impacto alto y una probabilidad baja, un riesgo con un impacto medio y una probabilidad media,
y un riesgo con un impacto alto y una probabilidad alta. Si yo tengo un listado bastante grande, tal vez 10, 15, 20 elementos, pues obviamente la matriz me ayuda mucho más a poder determinar dónde se están agrupando la mayor cantidad de mis riesgos. En vez de poner simplemente esferas, yo podría poner el número de los riesgos, 1, 2, 3, 4, y pasarlo tal cual a la matriz, de tal forma que inclusive pueda ver muy rápido dónde está cada uno de ellos. Esto es totalmente opcional, ya depende cómo cada quien lo quiera manejar. Es por ello que yo te recomiendo que hagas lo siguiente. En una actividad con ese equipo de trabajo, puede ser 10 minutos o puede ser todo un día, no te preocupes, esta lámina la estoy tomando tal cual del curso que dimos, y utilizando la lista de riesgos que ya hiciste, define de qué manera se debe calificar el tipo de riesgo en tu empresa. Nosotros estamos sugiriendo manejarlo alto, medio y bajo. Tú puedes poner la categorización que tú quieras y realiza una matriz de riesgos. La manera más sencilla como lo puedes hacer es tratando de darle una probabilidad ya a cada riesgo. Si en este momento todavía te resulta un poco confuso, en la segunda parte del tema te vamos a mostrar cómo funciona la probabilidad cuando la sacas en esa perspectiva de referencia de un rango del 0 a 1. Pero por lo pronto simplemente puedes manejar el esquema subjetivo que te presenté, manejándolo como alto, medio o bajo, o tal vez una categoría un poco más amplia. Eso lo vas a decidir tú. Hasta aquí llegamos con la parte 1. Espero que este video te sea de utilidad. Compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que dedicaste a verlo y nos vemos en la parte 2. Ok, entonces pues ya ahí vimos el videíto. Déjenme nada más saber si alcanzo a acomodar la imagen. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre análisis y interesó respuesta a riesgos. con ustedes. Ok, entonces fíjense cómo él lo maneja. Sí, aquí vamos a hacer el análisis de riesgo. Nuevamente nos vamos a que tenemos que ver qué tan catastrófico es ese riesgo y la probabilidad de lo que ocurre. Él nos dice, ahorita desentiéndanse de la parte del cálculo. Lo que sí pueden ustedes observar es qué tan probable es que un riesgo llegue a ocurrir y por lo demás no lo basamos en estimaciones subjetivas. Si se fijan, la gráfica que él está utilizando de alguna manera es a semejanza de la que vimos en el otro video, aunque los ejes están invertidos. En la gráfica anterior que vimos, el impacto o lo catastrófico del evento estaba aquí en la horizontal y ahora está en la vertical. Y la probabilidad pues está cambio de eje. Pero sin embargo, de todas maneras, el manejo viene siendo el mismo, porque el sitio en donde vamos a tener un alto compromiso de riesgo va a seguir siendo la zona esta que tenemos en la parte superior. ¿Sí? Va a seguir siendo la zona esta que habíamos visto, ¿sí? O sea, esta zona es la que es hasta cierto punto preocupante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riesgos ahí son muy probables y aparte son muy catastróficos. Entonces, eso es lo que quiero que se queden hasta ahorita. Les voy a subir el video de la segunda parte de esto para la gestión de riesgos, sobre todo pues para que lo empecemos nosotros a tomar en cuenta para ir enumerando cuáles son los posibles riesgos que lleguemos a afrontar y en dado caso cuáles son los planes que habremos de hacer para precisamente poder lidiar con ellos en la empresa. ¿Sí? Entonces, les voy a publicar esos dos videos que les digo, más el video que vimos en la sesión anterior, para que sobre eso ya lo tengan ahí a la mano y sepan cómo ir trabajando en miras para la evidencia de la unidad 2. ¿Sí? Entonces, chicos, ahí le estaríamos dejando en cuanto a esto. Yo creo que ya nada más hacia a lo inmediato, pues aprovecharíamos para pasar la lista de asistencia y que de esa manera, pues ya completemos lo correspondiente al día de hoy, ¿sí? Entonces, voy pasándoles la lista de asistencia. Ahí estoy al pendiente del chat por aquello que no tengan micrófono a la mano. Y comparto pantalla y ahí me van auxiliando ahí con diciéndome presente, ¿sí? Ok, chiquillos, ahí vamos. Pablo Abraham. Presente. Gracias.
Ok. Fátima 1. Aquí, profe. Gracias. Ángel. Presente, profe. Muy bien. Luis. Presente, profe. Emanuel. Ahí te veo, Emanuel. Sí. Sí. Ah, pues si tú fuiste el que me contestaste que se escuchaba bien el video, ¿verdad? Ok. Ya te vi ahí con el micrófono. Ok. Fátima 2. Aquí estoy, profe. Gracias. Dianita. Presente, profe. Muy bien. George. Ay, ese George, peligra el George. Misael. Tampoco vino ahora el Misa. Ok. Bueno. Yasmín. Aquí, profe. Gracias, Yas. Kenia. Kenia, te me quedaste dormidita, Kenia. Ah, qué caray con esta muchacha. Bueno, y Mario Israel, ya lo perdimos, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a ver qué onda con ese Mario luego. Jóvenes, entonces pues estábamos con ustedes. Nos estamos reportando para nuestra siguiente clase del día de mañana. Les voy subiendo el video de hoy y los videos que les acabo de comentar. Ya nada más para que con eso pues le vayamos dando seguimiento. Sigan trabajando en lo de su proyecto de subvivencia. No hagan concha de que es para la próxima semana, porque ya también dentro de poco les voy a liberar los requerimientos de las siguientes evidencias y luego después nos anden quejando que ya todo se les juntó. ¿Sí? Órale pues, chiquillos, se cuidan mucho, nos estamos reportando en nuestra próxima sesión. ¿Sí? Hasta luego, luego. Cuídense. Hasta luego, profe. Nos vemos, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye.